Lovers of History and Adventures, hola, bienvenidos. Hoy haremos un video corto pero muy interesante sobre uno de los personajes principales de este libro, el libro más importante de la historia, la Biblia. Hablaremos de Jesús. Haremos un video donde analizaremos puntos históricos y puntos religiosos, especialmente del nacimiento de Jesús. Bienvenidos. Primer análisis que vamos a realizar. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a Lucas. Primero digamos quién era Lucas. Lucas era un médico griego. Lucas nunca conoció a Jesús personalmente. Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice Lucas en su evangelio? Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Ahora bien, hablamos del mismo censo y para ello ahora vamos a este libro que se llama La Conquista de Jerusalén de Gredos, es decir, un libro totalmente histórico. Y nos dice: los primeros conflictos sociales relativos al abuso fiscal estallaron tempranamente en el mismo año 6 después de Cristo, en que fue creada la nueva demarcación provincial judaica, cuando Quirinio ordenó confeccionar un censo de habitantes y propiedades para saber cuáles eran las potencialidades recaudatorias del territorio. Vamos a hacer el análisis, y el objetivo de esto siempre ha sido que nos interesemos más por conocer la palabra y por conocer la historia. Vamos al primer texto, donde Lucas indica que el nacimiento de Jesús se dio cuando existió este censo. Este censo históricamente existió, si es que coincidimos, existió, pero se dio en el año 6 después de Cristo, es decir, 6 años después del año 0. Todos sabemos, los que hemos estudiado algo de historia, que Jesús no nació en el año 0. Porque luego vamos a ver coincidencias en cambio con el Evangelio de Mateo. Entonces, la diferencia cronológica son de aproximadamente unos 6 años o más. Lucas fue escrito varias décadas después de la muerte de Jesús. Es muy difícil en esa época ser exactos en los años. Para gente que piensa que esto fue un invento, pues tenemos aquí datos históricos, que el censo prácticamente no está fechado exactamente, pero el censo existió. Hay algunas diferencias en lo que dice que el censo se realizó, obviamente, en el lugar de residencia, mientras que en el texto de Lucas nos dice que debían ir al lugar de origen. Es por ello que José, perteneciendo a la familia de David, a la ciudad de Belén, debía ir a esta tierra. Es por eso que Jesús debió haber nacido en Belén. Pero también hay otras ideas de que esto puede ser una parte que ¿qué tal si Jesús nació en Nazaret? Por algo lo decían en Nazareno. Son situaciones que, como personas que estudiamos historia y como creyentes de la palabra, muchas veces nosotros nos guardamos e interiorizamos lo que nosotros pensamos. Ahora les invito a que ustedes tengan sus propias conclusiones. Bien, ahora vamos otra vez a nuestro libro maestro, la Biblia. Nos vamos a Mateo. Recordemos quién era Mateo. Mateo, el cobrador de impuestos, uno de los discípulos de Jesús. Mateo, obviamente, conoció físicamente a Jesús. ¿Qué nos dice él de su nacimiento? Jesús nació en Belén de Judea, cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el niño que nació para ser rey de los judíos? Bien, entonces aquí en el texto podemos visualizar
un nombre importantísimo: Herodes. Herodes el Grande. Herodes el Grande murió 4 años antes del año 0. Es decir, que Jesús debió haber nacido por lo menos entre el año 5 y 6 antes del año 0, para que sean 2 puntos que se encuentren en la historia, tanto el nacimiento de Jesús, que debe suceder antes de la muerte del rey Herodes. También nos menciona dónde tiene que nacer el Mesías, y ellos dijeron: en Belén de Judea. Recordemos que Nazaret estaba en Galilea, y para ir hacia Belén, que estaba en Judea, debían partir de Galilea, cruzar toda Samaria y finalmente llegar a Judea, a la ciudad de Betlehem o Belén. Mateo nos dice entonces que Jesús nació en el tiempo del gran Herodes. Lo mismo nos dice este libro. Nos dice que cuentan que entre estos jóvenes judíos existía un tal Yeshua, quien había nacido en Belén de Judea hace 3 o 4 años antes de nuestra era. Ahora ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Solo un historiador del siglo I de nuestra era menciona la existencia de Jesús. Él es Flavio Josefo. ¿Quién es Flavio Josefo? Un historiador judío. Parte de ello también Flavio Josefo fue un rebelde, un luchador, quien participó en una de las primeras rebeliones ante los romanos en el año 66 de nuestra era. Y dice: por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Sin embargo, podemos ver en algunas variaciones que Flavio Josefo incluye también no solamente la palabra sabio, sino un hombre que hacía milagros. Finalmente, amigos, para cerrar este gran video, yo quiero decir que ustedes tienen la última palabra. De mi parte, yo tengo mi pensamiento y mi creencia, obviamente muy apegada a Cristo, pero depende de ustedes. Si quieren seguir aprendiendo, investigando y conociendo más, no olviden de suscribirse y seguirnos en nuestro canal. Hasta la próxima.